Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, en Lima, Perú. Hoy día 21 de diciembre del 2025. Estamos a unos días de celebrar la Navidad. Y si bien es cierto, normalmente damos un mensaje navideño, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro mensaje del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Bien, así que si usted tiene una Biblia a la mano, ahí ábrala en Juan capítulo 13. Si tiene un libro o un cuaderno de notas, también es importante que usted pueda escribir, anotar algunas cosas que el Señor ponga en su corazón para luego meditar. Y también para llevarnos a la obediencia, porque ese es el propósito por el cual el Señor nos da el mensaje de su palabra. Permítanme tener una palabra de oración. Acompáñenme. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y poder compartir este mensaje de salvación y edificación para muchas vidas, Señor. Sé tú tocando, Padre, sé tú ministrando, sé tú, Padre, sanando, restaurando, liberando, quitando todo velo, Señor, de las mentes y de los corazones, que por tu palabra, tu revelación, Señor, nos muestra que el enemigo pone en las mentes y en los corazones para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo y, Señor, puedan experimentar el nuevo nacimiento que trae salvación, redención, vida eterna y el cumplimiento de todas tus promesas en la vida de cada persona. Padre, nos ponemos en tus manos, declaramos tu victoria en este día, Señor. Y todo esto te lo pedimos y lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Si usted tiene ya su Biblia, ahí en Juan capítulo 13, vamos a leer del verso 1 al 20, donde lo hemos titulado, y bueno, es más que titulado, y está titulado quizás aún en su propia Biblia, es el hecho de que Jesús va a lavar los pies de sus discípulos. Es interesante porque dice de sus discípulos, ¿no? Y hemos estado hablando a lo largo de todos estos mensajes la importancia de ser un discípulo de Jesús, no un seguidor simplemente, porque decíamos al culminar la semana pasada este mensaje de que algunos le seguían, pero no lo manifestaban totalmente, porque algunos amaban más la gloria de Dios que, perdón, la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Bien, así que vamos a ver este pasaje. Juan capítulo 13, verso 1 al 20. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos.
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta mañana. Bien, hemos estado viendo a lo largo de Juan, de este evangelio que hemos estado estudiando, la constante mención o cita de el apóstol Juan a las fiestas judías. Pero básicamente de la mitad de este evangelio en adelante, un sobreénfasis, una repetida mención a lo que es la Pascua, porque va a ser la consumación de la obra, del propósito para el cual el Señor Jesús se ha encarnado, ha venido a este mundo. Entonces, y también para remostrar la consumación de lo que él dijo ser. Lo que Juan también nos revela, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante ver de que Dios hace mención, que establece estas fiestas con el fin de darnos revelación, con el fin de enseñarnos verdades con respecto al Mesías, y por eso Juan las está mencionando constantemente. Y como hemos dicho, la que más se menciona en Juan se relaciona con el Mesías, o que más se relaciona con el Mesías es justamente la Pascua, porque es la fiesta que manifiesta la redención, el rescate, la compra, la transacción que se consumaría en la cruz del Calvario. Cuando decíamos la semana pasada, cuando Jesús, en una de esas 7 palabras, la final va a decir, consumado es, está pagado, está hecho. Ya no se necesita absolutamente nada para poder ser redimido, transformado, cambiado y poder ser adoptado para tener esa relación con Dios por la eternidad. No es solamente abrazar la fe, porque la fe sin obras es muerta. La fe demanda una acción. La fe demanda un actuar en línea con lo que Dios está mostrándonos en su palabra. Y aquí nos dice que para ser parte de la redención, uno tiene que hacer ese sacrificio suyo. Tiene que aceptarlo. Tiene que identificarse. Tiene que estar dispuesto a cumplir con ese requisito que Dios nos establece en su palabra para poder ser redimido. Entonces, por eso es importante entender la Pascua, lo que significa, lo que es de suma importancia al revelarnos la magnitud de esta redención. Entonces, decimos ahí en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, por eso hace mención, es importante entender esta fiesta. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, todavía no se había llevado a cabo la Pascua. Nos dice aquí que antes de la fiesta de la Pascua, porque en la Pascua se sacrificaba realmente el cordero que ya tenía un significado muy importante para los judíos, la redención, esa sustitución, ese rescate del culpable por un precio, comprarlo. Pablo va a decir en Corintios que es comprar del mercado de esclavos, ir y escoger una persona y hacer un pago. Ese esclavo no tiene la capacidad de poder redimirse a sí mismo, no tiene el dinero suficiente para pagar su libertad. Entonces necesitaba de un amo, necesitaba de una persona que tuviera el poder adquisitivo y también el reconocimiento, por decir, todo el poder para ir y comprarlo, rescatarlo para ponerlo a su servicio. Es muy importante eso, porque también este pasaje nos habla de servicio. Jesús nos dice que Él no ha venido a ser servido, sino también para servir y dar su vida en rescate por muchos. Luego nos va a decir de que el siervo no puede ser más que su Señor. Nos pone a nosotros un modelo, nos pone a nosotros un ícono al cual nosotros tenemos que emular, tenemos que seguir. Por eso es importante ver de que Jesús es nuestro modelo. Por eso Él se hizo hombre para mostrarnos que nosotros como hombres, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus enseñanzas, vamos a poder estar en una relación cercana como Él estuvo con el Padre. Por eso no es religión lo que nosotros predicamos, sino es esa relación que empieza entregándole nuestras vidas total y completamente al Señor. Entonces dice, antes de la fiesta de la Pascua, la redención significaba compra, significaba un pago, y ese pago se hacía a través de un pago muy alto que se veía en ese sacrificio que ya Dios había enseñado por cientos de años a través de los rituales levíticos, de presentar un cordero sin mancha, puro, sin defecto. Tenía que haber un pago de sangre. No hay otro pago que se puede efectuar para llevar a cabo la redención. Entonces ese pago estaba mostrando que era necesario para poder obtener la sangre, experimentar la muerte. Por eso era ese cordero pascual el que tenía que ser sacrificado. Y Juan nos va a decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, amigos, no existe otra manera en que uno pueda ser librado de nuestra naturaleza de pecado. No existe. No hay buenas obras, no hay ninguna capacidad humana que el hombre pueda actuar o hacer para poder presentarse justo delante de Dios. El único pago que Dios nos muestra en su palabra es a través de una sangre de un cordero perfecto. Y Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fue perfecto porque aún estando en semejanza de hombre, como nos dice Filipenses, Él no pecó, no cometió pecado, no falló, por eso era perfecto y se presentó como un sacrificio que satisfizo la justicia de Dios, que lo demandaba y ya lo mostraba a lo largo de muchos años a través de ese tipo y sombra que era presentar el Cordero en la Pascua, que decíamos y hacíamos mención a la Pascua antes de ser
o salir el pueblo de Israel de Egipto. ¿No? Era lo que los cubría, era lo que los protegía de la muerte. Entonces, también, a través de ese sacrificio, nos da acceso a una vida, pero una vida eterna, una vida plena, una vida en la cual se caracteriza por una relación eterna con Dios. Bien, entonces, sin redención no hay una relación con Dios. No basta, amigo, hermano, con saber que Jesús murió en la cruz. Mucha gente religiosa reconoce y dice, sí, yo creo en Dios. Sí, yo sé que Jesús murió en la cruz, pero eso no ha sido entendido en su magnitud espiritual de una manera completa, porque sus vidas siguen siendo iguales. Lo único que han abrazado es una religión, pero no tienen esa relación. Porque cuando uno tiene una relación con Dios, entonces está capacitado para poder tener revelación constante. Es decir, Dios está a través de su Espíritu Santo instruyéndonos, enseñándonos, capacitándonos espiritualmente, abriendo nuestro entendimiento para conocer las Escrituras de la manera correcta, tener una correcta interpretación para poder tener una correcta aplicación de los principios de Dios en nuestra vida. Y de esa manera, eso produce varios efectos. Produce lo que es la santificación, produce también lo que es esa capacidad de poder vencer esta naturaleza, porque estamos agradando a Dios. Somos notificados a través de la palabra de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Podemos tener un discernimiento real desde la perspectiva de Dios para poder vivir en esa vida abundante que Él nos promete en su palabra. Entonces, vemos aquí que la redención se manifiesta y eso nos da una relación con Dios que nos habilita para seguir nosotros recibiendo de parte de Dios revelación, iluminación por su Espíritu Santo para poder comprender el propósito, el plan de Dios de manera individual y también de manera general, cómo nosotros nos debemos de mover dentro del propósito de Dios como cuerpo, como iglesia. Entonces, vemos aquí que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí nos muestra una vez más la esencia, la motivación, el propósito para el cual Jesús se hizo carne, para mostrarnos la esencia de Dios mismo hacia la humanidad, porque Él es Dios. Nos muestra el fin, nos muestra el propósito, la meta del Padre, una relación eterna con el hombre. Su amor es perfecto, es incondicional, es eterno. Nos ama a pesar de lo que nosotros podamos ser. Y eso es el amor de Dios que no podemos entender muchas veces. ¿Cómo Dios puede perdonar a un pecador, a un pervertido, a una persona que a nuestro juicio no tiene perdón de Dios? Muchas veces decimos, al ver a una persona que ha sido un asesino en serie, un violador, una persona malvada, decimos, este no tiene perdón de Dios, porque nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva humana, no tenemos la capacidad de amar de tal manera, de perdonar, de estar dispuesto a perdonar. Jesús mismo lo manifestó y lo vamos a ver dentro de unas semanas cuando Él esté en la cruz y lo están crucificando. Está muriendo en la cruz, está muriendo el inocente por el pecador.
Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, vemos ahí la magnitud del amor de Dios. Y dice, los amó hasta el fin. Entonces, vemos aquí que su amor es lo que motiva, su amor es lo que lo conduce también a llevarlos a de ir a la cruz, a manifestar ese amor. Hermanos, no hay ninguna otra muestra de amor más grande que la que Jesús hizo por la humanidad en la cruz del Calvario. Por eso Juan lo va a decir en ese versículo que es nuestra bandera, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos que creer no es solamente tener un asentimiento mental, sino es también obedecer. Es decir, no solamente es creer en Dios, sino también creerle a Dios. Es decir, cuando Él nos dice alguna cosa, es no solamente decir, sí Señor, sino también ese sí, esa afirmación debe llevarnos a obedecer, a actuar en línea con lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y eso dicta muchas veces la diferencia, ¿no? Como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un, un proverbio popular. Y lamentablemente muchas veces estamos, muchos, inclusive cristianos, en esa posición. Ahora, dice, los amó hasta el fin. Es decir, Dios nos ama de manera eterna, pero también cuando dice nos amó hasta el fin, es decir, hasta cumplir el fin por el cual Él había venido. Jesús sabía que tenía que volver. Ahora, este no era un hecho aislado, no era algo que se dio en el transcurso, en el camino. El libro de Apocalipsis dice que Él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya en el plan de Dios estaba la redención, el pago por la culpa, el pago por el pecado. Y eso es antes de que nosotros apareciéramos físicamente en este mundo, antes de que, si fuera posible, usted y yo pudiéramos hacer algún mérito para alcanzar, ganarnos, agradar a Dios. Pero no es así. Es por su infinita gracia. Es por ese favor inmerecido y contramerecido por el cual Dios eh, nos rescata, Dios nos escoge, Dios nos extiende su mano de gracia para traernos a su reino. Es su misericordia. Y eso es lo que muchas veces no entiende mucha gente, sobre todo la gente religiosa, piensa que haciendo méritos va a poder entrar al reino de Dios. No somos salvos por obras, sino que somos salvos para buenas obras. Es decir, cuando ya somos salvos, nosotros somos, por el Espíritu de Dios y por la guía de la palabra, conducidos a vivir en buenas obras, como dice Efesios 2:10, que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Es ahí donde las verdaderas obras que agradan a Dios se hacen manifiestas en nuestra vida y que nosotros las mostramos porque ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y así como Dios se movió por amor a salvarnos, ahora nosotros nos movemos por amor a agradarlo, a servirlo en la magnitud. Y hemos dicho de que aquí también está impregnado lo que es el servicio, en la muestra que Jesús nos da, el ejemplo que le da a sus discípulos y que también nos lo da a nosotros en este tiempo. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? De una manera absoluta, sacrificial, completa, sin ninguna motivación egoísta. Vamos a verlo. Dice entonces, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora vemos aquí que hace mención al acto de Jesús y hace mención también a Judas Iscariote. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces Jesús se levanta, pero hace mención a Judas, que dice que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Da muchos detalles con respecto a Judas. Nos dice su nombre, nos dice su descendencia, hijo de Simón, ¿no? Y vemos aquí que Dios es específico, nos da detalles específicos. Eso nos muestra de que Dios conoce lo que va a suceder, pero conoce también todo lo que había en el hombre. En otro pasaje dice que Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada porque él conocía lo que había en el hombre. Jesús escogió a este hombre, le dio la oportunidad de ser parte de los 12. Hermanos, Dios nos da la oportunidad de poder servir, de poder ser sus instrumentos, pero nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. La Biblia dice que de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Y este hombre, a pesar de ser parte de este grupo selecto, de este grupo más íntimo de Jesús, no supo guardar su corazón. Jesús va a decir que de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, toda la cosa mala. Pero es porque nosotros le hemos dado lugar, hemos abierto las puertas, le hemos dado albergue en nuestras vidas. Ahora, lo importante es ver nuestras actitudes, hacer un mea culpa, un análisis. Y ahora que estamos a finales de este año 2025, es importante que tú y yo y toda persona haga un análisis exhaustivo de cada área de tu vida. Si has cumplido, si eres un hijo de Dios, has estado viviendo en línea con lo que Dios te demanda en su palabra, porque este es el manual de vida para ti. Y es más, no solamente para ti como hijo de Dios, sino para toda la humanidad. Por eso es importante conocer las Escrituras y aplicarla a nuestra vida. Entonces, ¿qué cosa hay en nuestro corazón? ¿Qué le estamos dando cabida? ¿Qué áreas de nuestra vida todavía no le hemos entregado al Señor? Y aquí Judas tenía una grieta, por decirlo así, que no había cerrado. Había una puerta que no había cerrado totalmente. Y nos dice otra escritura que él era ladrón. Tenía amor al dinero. Y Pablo va a decir que el amor al dinero es el principio de todos los males. Es la codicia. Ahora, no solamente es codicia de dinero. Podemos tener codicia hacia otras cosas que nosotros vemos, que nos seducen, que nos arrastran, que no nos permiten que Dios tenga el control en esa área. Puede ser nuestro temperamento, nuestra forma de ser, con lo que le llamamos nuestro carácter. Puede ser el amor hacia otras cosas. Tenemos nosotros que hacer un análisis en qué estamos obedeciendo y en qué no estamos obedeciendo total y completamente a Dios. Porque el no cumplir con eso es una puerta abierta por la cual el enemigo tiene acceso
y tiene un asidero legal para tener el gobierno de nuestras vidas. Por eso, amados amigos y hermanos, no es solamente reconocer a Jesús como Dios, como nuestro Salvador. Mucha gente lo reconoce como Salvador. Sí, Él murió en la cruz para salvarlo de nuestros pecados. Sino, tenemos que dejar que Él sea el Señor, el amo, el que tiene el control absoluto de todas las áreas de nuestra vida. Es ahí donde se nota la diferencia. Es ahí donde vamos a tener el poder y la autoridad, la ayuda de Dios para que el viejo hombre que está viciado según sus deseos engañosos no tenga el señorío, no tenga el control de nuestras vidas. Judas no había cerrado esa puerta. Judas amaba el dinero y eso fue una puerta abierta para que luego el enemigo tomara todo el poder, porque eso fue lo que lo impulsó a entregar al Señor Jesucristo, a negarlo, a traicionarlo. ¿Te das cuenta? Podemos decir a Judas, y lo vemos a Judas como un ejemplo de traición, de maldad, pero ¿no estaremos nosotros también siendo arrastrados a ese ámbito de traicionar, de darle la espalda al Señor? Hermanos, muchos, vamos a ver en los evangelios, que en el camino volvieron. Aún el apóstol Pablo va a decir que algunos lo abandonaron, amando este mundo. Entonces, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos la carrera. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, es una carrera maratónica, donde nosotros tenemos que ir a paso, tenemos que llegar a la meta de ese supremo llamamiento que Dios nos ha hecho, que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz para que nosotros ahora seamos sus testigos, seamos sus heraldos, seamos sus embajadores. Entonces, Judas tuvo una puerta que no cerró. Esa motivación incorrecta fue la que le dio al enemigo poder y autoridad para conducirlo a cometer esta traición. Así que tenemos que hacer ese análisis porque nosotros también podemos estar yendo de una manera muy sutil a traicionar al Señor. Y tenemos que poner ejemplos actuales. ¿Acaso estamos nosotros creyendo y obedeciendo totalmente lo que nos dice la palabra de Dios? Hermanos, cuando nosotros decimos que tenemos que obedecer en todo, eso no es legalismo como algunos pretenden decir. Eso es obediencia y punto. Y si está en la palabra de Dios, yo estoy llamado a obedecer, porque eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios espera de mí. No espera menos. Después del pago tan grande que Jesús hizo en la cruz, no espera de mí otra cosa sino fidelidad, sino total entrega, total entrega, fidelidad, consagración. Así como Jesús se entregó totalmente, Él espera que ahora nosotros también estemos a sus pies, rendidos totalmente. Así como Él se entregó por amor, ahora Él espera que nosotros por amor también nos entreguemos a Él. Y la muestra más grande que nosotros podemos darle a Dios es nuestra obediencia. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice, guarda algunos de mis mandamientos, sino dice, guarda mis mandamientos. Él dice, nos está diciendo ahí, ¿cuál es la manifestación de amor que espera de cada uno de nosotros? Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces,
Eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que nosotros debemos buscar, hacer, vivir en esa magnitud. Bueno, continuamos. Dice, entonces, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, vemos este acto siempre, ¿no? Algunas religiones, ¿no? Lo muestran como, como un ritual, como un ritual. Pero esto es más que un ritual. Tiene un sentido espiritual poderoso. Hermanos, es realmente una muestra de, de servicio, de humildad, de desprendimiento, de despojarse de todos esos títulos, esas cosas que apetecen los hombres, ese reconocimiento, esa, el estar sobre el pedestal y se les vea como algo que es sumamente glorioso. No es así, no es eso lo que nos muestra o la esencia de este llamado, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva humana, muchas veces no queremos que se nos vea menos, queremos mantener nuestra posición. Bien, entonces vamos a ver esto, que Dios es quien se pone a nuestra disposición como sirviente. Eso es lo que nos muestra Jesús aquí, en este acto, que Dios, porque Él es Dios, se pone a nuestra disposición como servidor, como siervo. Y ahora, y lo hizo por amor, al ver nuestra, nuestra realidad, al ver la necesidad de que tenemos que ser redimidos, porque no podemos, ninguno de nosotros, pagar nuestra deuda impagable. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Nuestra naturaleza de pecado nos lleva a una separación eterna de Dios, cuando Dios lo que quiere es más bien tener esa relación, compartir esa vida por la eternidad con Él. Por eso mandó a Jesús, por eso se hizo carne, por eso Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que Dios anhela, que seamos parte de esa familia, que seamos realmente sus hijos. Hemos dicho muchas veces que no todos los que dicen ser hijos de Dios son realmente hijos de Dios. Un hijo tiene una naturaleza. Muchas veces vemos que los hijos siempre sacan algo de los padres, ya sea físicamente, el temperamento, actitudes, comportamiento, porque eso está en parte de su naturaleza que le ha sido eh, le ha sido compartida, le ha sido impartida a través de la genética o a través también de lo que es el ejemplo. Entonces, va a decir, él es su hijo porque se parece. Entonces, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si no nos parecemos a Dios, si no estamos andando como Él anduvo, si no mostramos parte de su naturaleza en nosotros. Porque la Biblia nos dice que somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos una identidad, tenemos una forma de proceder, de actuar, de conducirnos. Y eso debe evidenciarse. Ese debe ser parte de nuestro testimonio. El apóstol Pablo va a decir que somos cartas abiertas al mundo para que muchos conozcan y sepan que Dios es real. Aunque no lo podamos ver con nuestros ojos físicos, podamos percibir de alguna manera que somos hijos de Dios.
porque nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. Entonces, vemos aquí que Él se pone a disposición nuestra, se pone como servidor. ¿Pero por qué? Por amor. Porque, hermanos, lo que hemos dicho es de que nos está hablando de la Pascua, nos está hablando de la necesidad de ser parte de esa redención, de ser rescatados. Y se pone a nuestro servicio porque nosotros estamos imposibilitados de poder alcanzar por nuestros propios méritos, por nuestros propios hechos, esa redención. Es impagable. La paga del pecado es muerte y nosotros hemos cometido pecado. Nuestra deuda con Dios es muy grande, es impagable. Y hemos dicho de que la Pascua simbolizaba esa transacción de una vida inocente, de ese Cordero Pascual. Ahí el pecado era traspuesto. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a ponerse en nuestro lugar. Y nosotros por la fe, al reconocer ese sacrificio, al decir, Señor, sí, yo merezco morir por mi pecado. Es lo que hizo ese ladrón en la cruz, el que estaba a su costado. Le dijo, nosotros estamos realmente aquí porque hemos pecado, hemos cometido hechos delictuosos, pero tú no hiciste nada, le hiciste más bien un favor a mucha gente. Tú eres inocente. Tú no tienes por qué estar aquí con nosotros. Reconoció que Jesús no tenía culpa, que estaba ocupando un lugar indebido, un lugar que no le pertenecía, que le debía pertenecer al culpable, pero Él ocupó ese lugar por ti y por mí, por amor. Por eso que ahora Él se pone a nuestra disposición. Está diciendo, yo estoy dispuesto a dar mi vida, a sacrificarme por ti, por amor. Ese es el amor que no podemos comprender con nuestra mente ilimitada. No podemos entender el amor ilimitado de Dios con nuestra mente limitada, con nuestro pensamiento, razonamiento limitado. La paga del pecado es muerte. Estamos separados de Dios, pero Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora dice, Pedro le dijo, Señor. Hemos hablado muchas veces del significado, de la importancia de la palabra Señor. Significa amo, dueño, es decir, el que manda, y nosotros no tenemos que juzgar ni decir nada en contra de ese Señor. Y aquí, aunque él dice Señor, está poniendo en tela de juicio lo que Jesús está llevando a cabo. Eso a veces no es también nuestra tendencia. Decimos sí, Señor, pero cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios nos dice algo en su palabra, nosotros tratamos de racionalizar, tratamos de poner como excusa una contextualización que no se ajusta al contexto real de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Queremos adecuarlo a nuestra manera de pensar. Queremos amoldar la palabra a nuestra manera de pensar, a nuestra vida, a nuestra forma de vivir, cuando nuestra vida es la que tiene que alinearse con lo que Dios dice en su palabra, y no al revés, no al contrario. Entonces le está diciendo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Aquí, indudablemente, Pedro está viendo algo de la manera humana. Él sentía como rechazo, como vergüenza. Él sabía lo que significaba que Jesús hiciera esto. No aceptaba lo que según su razonamiento lógico humano era que Jesús se estaba rebajando, que Jesús iba a perder autoridad, que Jesús está perdiendo su posición
porque él era el maestro, el Mesías, el rabí. Y decíamos hace una semana el significado de rabí, el excelente, el prominente, es decir, el inigualable. Tú, Señor, tú que eres Dios, por los hechos, por los milagros que has hecho, ahora te vas a bajar de nivel, te vas a poner en ese plan, Señor, vas a perder, bajarte de ese nivel superior de liderazgo y de autoridad. Ese era su concepto, ¿no? Y mucho cuidado, porque cuando nosotros, y Jesús tenía que tratar con eso, porque si ellos no estaban dispuestos a ponerse al servicio, así como Él lo había hecho, cuando ellos estuvieran en esa posición de liderazgo, cuando Él ya no estuviera, ellos serían los pilares, las cabezas en la iglesia. De repente, ese razonamiento iba a ser de que ellos se vieran, como muchas veces algunos hermanos equivocadamente se ven, como super espirituales, como superiores al otro. Ah, que tú, no, no has sido bautizado con el Espíritu Santo, que tú no hablas en lenguas, verlo de un nivel inferior. Ah, ahora yo soy el diácono de esta iglesia. Ah, ahora yo soy el pastor, ¿no? Y muchas veces la misma gente tiene la culpa de que eso suceda. ¿Por qué? Porque piensan de que al estar en esa posición de liderazgo no se le puede objetar, no se le puede de alguna manera llamar la atención o corregir. Y eso no es así. Hermanos, no es estar en una escala de liderazgo, ¿no? Reverendo, arzobispo, qué sé yo. No hay una escala, no existe. Todos somos hermanos. Dice la Escritura que todos somos hermanos. Todos somos hijos de Dios. Ese es el nivel más alto de jerarquía y de honra que tú y yo podemos recibir al haber entregado nuestra vida a Jesús. Entonces, Jesús está aquí desmoronando ese concepto, ese razonamiento que puede dañar más adelante la actitud de los discípulos y sobre todo de Pedro, porque él era el líder más impulsivo, era el que salía adelante, al frente, como que el que tomaba la posta, el más aguerrido, el más aventado, por decir así, el que siempre estaba motivado, el más impulsivo ante las cosas. Por eso que Dios, Jesús, luego tiene que ir moldeando su carácter, porque, hermanos, el carácter, nuestro temperamento, si no ha sido transformado, va a ser una piedra de tropiezo, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que van a estar detrás nuestro, que van a ser nuestros discípulos. Entonces, Pedro, siempre yéndose a los extremos, le dice, no, Señor, como diciendo, tú no vas a hacer esto porque, ¿qué van a decir los demás? Pero Jesús, por eso le dice, respondió Jesús, versículo 7, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, hay cosas que Dios nos manda a hacer que tenemos que andar por fe y no por vista. Tenemos que confiar en el plan perfecto de Dios. Dios sabe lo que hace. Nosotros no somos nadie para objetar, para darle mejores ideas a Dios, para nosotros proponerle un plan diferente. El plan de Dios es perfecto. No necesariamente tenemos que entenderlo en su totalidad, sino tenemos que andar por fe, creer y obedecer. Abraham no entendió el plan de Dios. Solamente el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y yo te mostraré el lugar donde debes de ir. Abraham pudo decir, no, Señor, primero muéstrame a dónde y yo voy. Pero Abraham, por eso se llamó
Por eso se le dio el título de Padre de la Fe. Es el Padre de todos nosotros. Tenemos que conducirlo como nuestro Padre. Por eso fue llamado amigo de Dios. Y Jesús va a decir, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Así que Jesús, a través de esta vida entregada, de obediencia, de fidelidad total, quiere que nosotros podamos tener esa relación, no solamente de hermanos, sino de amigos. Porque él mismo va a decir, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero él, el amigo, le comparte todo. Hermanos, qué maravilloso. Dios quiere darnos revelación mayor, quiere mostrarnos sus planes, quiere mostrarnos todo lo que hay en su corazón, pero tenemos que mostrar obediencia para llegar, por decirlo así, a ese nivel de relación. ¿Estamos conduciéndonos a eso? Particularmente, es una lucha constante, pero tenemos que tratar, procurar, esforzarnos. Como dijo el apóstol Pablo, esforzándome, sigo hacia adelante, golpeando mi cuerpo, despojándome de todo para llegar a la meta. Hermanos, tenemos que despojarnos de nuestros conceptos, de nuestros razonamientos, de nuestros cuestionamientos y alinearnos con el propósito perfecto de Dios. Entonces dice, tú no lo comprendes ahora. Y Pedro se va al otro extremo, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermanos, tenemos que pasar por todo el proceso si queremos ser parte con Dios. Él decía Señor, pero no estaba obedeciendo. Te das cuenta que no es necesario solamente que tú estés metido en una iglesia, que tú vayas todos los domingos a la iglesia, que escuches todos los mensajes. Santiago va a decir que Dios no quiere que seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Eso demuestra nuestra rendición. Eso demuestra que Él está señoreando nuestra vida, que estamos nosotros rendidos total y completamente al Señor. ¿Te das cuenta de lo importante de la obediencia? Y mira cómo Pedro responde, no me lavarán los pies jamás. Hay cosas que no estamos permitiendo que Dios lo haga en nuestra vida. Y después queremos experimentar bendición. Tenemos que dejar que el proceso de Dios se cumpla totalmente en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, vemos aquí que Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermano, si tú no obedeces, si tú no te rindes, entonces no tendrás parte. Ahora, con respecto a este lavado de pies, lo hemos visto semanas anteriores, que era una capacitación para el ministerio. Jesús mismo fue ungido en sus pies. Decíamos que los levitas, parte del ritual para el servicio en el tabernáculo, era el lavamiento del cuerpo y de los pies. ¿Por qué? Porque los pies nos conducen, nos llevan, nos transportan. Y, hermanos, en el trajinar, en la vida diaria, nosotros nos ensuciamos. Acá nos habla de la importancia de estar limpios para poder conducirnos correctamente en nuestra vida, para poder agradar a Dios. Es lo que nos mantiene, nuestro caminar es lo que nos mantiene estrechamente relacionados con Dios. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Moisés frente a la zarza? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces, el lugar que estaba allí es santo. Y no quería que nada interrumpiera ese contacto, esa relación estrecha con Él. Es decir, tener un contacto directo del pie con esa presencia de Dios. Nuestro caminar está en línea con la santidad de Dios. Tu caminar está en línea
con el propósito de Dios? ¿Por qué incidimos en eso? Porque es lo que nos muestra la palabra. Es lo que Dios nos está diciendo aquí, que hagamos un análisis total, completo, no cada fin de año, sino cada día. Porque hermanos, tenemos que estar a cuentas claras con Dios, cuentas cortas con Dios, cada día. Tenemos que pedirle perdón, cada día tenemos que decirle, Señor, perdóname por algún pecado que de repente yo he cometido, de manera consciente o inconsciente, por la palabra que he proferido, por el pensamiento que he dado lugar en mi mente, en mi corazón. Porque o si no, vamos a terminar como Judas, como ya lo hemos dicho. Y Pedro no era la excepción, era Pedro parte de los 12. Y le dice Señor, pero no hay un señorío total realmente en su vida del Señor. Vemos aquí que el Señor tiene que explicarle, tiene que decirle, Pedro, tú tienes que obedecer y no tienes que estar objetando lo que yo te estoy proponiendo. Si tú no lo haces, no vas a tener parte conmigo. Tienes que dejarte llevar. Tienes que andar por fe y no por vista. Que no entiendas el plan ahora no quiere decir de que no sea lo correcto. Dios no tiene el por qué darte todas las explicaciones que tú anhelas tener, porque eso también va a hacer de que nuestra vida nos habilite para vivir en una vida de fe que nos va a llevar a otro nivel de revelación, de entendimiento del plan, del propósito de Dios. Entonces Pedro se va al extremo, ¿no? Dice, del no pasa al bueno ya, pero ahora ya me vas entonces ya no solamente me lave los pies, sino báñame prácticamente, le está diciendo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Las manos y la cabeza. Entonces, Jesús lo que hace, lo hace conforme al propósito de Dios y no se basa en los conceptos humanos. Ahora, era necesario, lo que está mostrando aquí era que era necesario, y es necesario también para nosotros, amados hermanos, estar limpios, estar preparados, estar consagrados para el servicio. Como hemos dicho, lo que hacían los levitas, lo que también Jesús experimentó, fue ungido para su muerte, porque su muerte era su servicio, su muerte era el servicio, era el propósito para el cual él había nacido, había venido a esta tierra, para morir por la humanidad, para que alcancemos la salvación, la redención, para entrar en una relación con Dios por la eternidad, para ser parte de su reino, para ver las promesas de Dios en su magnitud gloriosa, cumplidas en cada uno de nosotros. Partes se cumplirán en esta trayectoria durante nuestra vida humana, pero la plenitud de ellos será en esa comunión total y completa por la eternidad y hasta la eternidad con Él en su reino. Dice, reinaremos con Él. ¿Te imaginas? Ahora de repente en este mundo no podemos ser reyes, pero con Él reinaremos. Qué glorioso. Versículo 8 y 9. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, no te lavaré, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, no te confundas, Pedro, no nos confundamos. Que Jesús muestre su actitud de servicio no debe entenderse como que Dios se va a convertir en nuestro sirviente. Ahora, hermanos, esa lamentablemente es la actitud, es la forma de pensar que muchos tienen con respecto a Dios en la actualidad. ¿No es verdad que cuando necesitamos de Dios nos humillamos, nos postramos, le pedimos, Señor, ayúdame? Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando ya nuestras capacidades no pueden manejar la situación.
pensamos que Dios es nuestro mandadero. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Está mostrando. Ya, Señor, entonces dame esto. Señor, haz esto también por mí. Un momentito. No debemos confundir. Él sigue siendo el Señor. Él obra a nuestro favor, se pone a nuestro servicio por amor. Pero Él no se puede convertir en nuestro genio de la botella, que va a cumplir nuestros deseos egoístas, nuestra ambición, nuestros deseos humanos, lo que a nosotros nos parece supuestamente lo mejor, ¿no? Entonces, no tenemos que verlo de esa manera. No recurrir a Dios para que nos cumpla el milagro que necesitamos. Y cuando sucede muchas veces, porque Dios lo hace por misericordia, hermanos, ya no volvemos a tener ese contacto con Dios. Ya se nos solucionó el problema y seguimos nosotros nuestra vida como antes o peor. ¿Cuántas personas recuerdo que han venido a pedir un favor de parte de Dios? Hermanos, venían porque no tenían trabajo. Después de la pandemia, porque muchos murieron y ellos pasaron de repente por ese proceso y vieron la muerte muy cerca, pero no llegaron a partir de este mundo. Decían, pastor, ahora sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser fiel a Dios, quiero darle a Dios todo lo que Él me demanda. Cumplían 1 o 2 meses y después, chao, se olvidaron de Dios. Ahora tú los ves en las redes sociales haciendo cosas que no necesariamente tienen que ver con la naturaleza de un hijo de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Qué están esperando? ¿Otra pandemia? ¿Qué están esperando? ¿Estar postrados en una cama? ¿Qué están esperando? ¿Tener una desgracia familiar? ¿O qué sé yo? Para volver otra vez a pisar fondo y otra vez volver a mirar hacia Dios, pero con la misma actitud, esperando que Dios les haga el milagrito para luego salir del apuro y seguir viviendo su vida como antes o peor. Cuidado, la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, también segará. Y mucho cuidado, porque siempre la cosecha es mucho más abundante que la siembra. Es la ley de la siembra y la cosecha, tanto en el plano natural como en el plano espiritual. No juguemos con Dios. No pensemos que Él es nuestro mandadero. No pensemos que Él es nuestro sirviente, al que nosotros queremos más bien mandarle como si fuéramos nosotros los señores. No nos olvidemos que Él es el Señor. Y nosotros más bien somos los siervos. Una vez más, que Él se ponga a nuestra disposición por amor, por misericordia, por su gracia. No quiere decir de que Él deje de ser lo que realmente es. Dios, un Dios santo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Así que no confundamos los papeles. Nosotros somos los que debemos obedecer para ser parte con Él en su reino. Continuamos. Versículo 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Todos estaban formando parte de un cuerpo, de un equipo, ¿no? Todos estaban siendo impartidos con las mismas enseñanzas, todos fueron enviados a sanar a los enfermos, todos vinieron de ese llamado, dieron una evaluación. Es decir, aún a Judas, que estaba dentro de los 12, se le permitió hacer cosas extraordinarias. Pero Jesús también va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
Señor, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos dirán en ese día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, todo. Pero Jesús dirá, nunca os conocí. Hermanos, esa relación tiene que ser constante, íntima, muy compenetrada. Porque cuando mantenemos esa relación, no hay lugar para buscar ninguna posición. Nos vamos a mantener siempre sumisos, siempre humildes, siempre rendidos, reconociendo que sin Él no somos nada y que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Todo se lo debemos a Él. Por eso la relación es primero. No es solamente hacer cosas para Dios, es estar con Dios lo que nos mantiene a nosotros en esa actitud correcta. Entonces, dice que estamos limpios, pero hay una necesidad, como hemos dicho, de que tenemos que ser limpiados constantemente. Aquí en los pies, que los pies simbolizan nuestra manera de actuar, de caminar, de conducirnos. Si bien es cierto, tenemos conocimiento de la palabra, hemos sido limpiados por su sangre, hemos sido habilitados para hacer las cosas de Dios. Sin embargo, tenemos que entender, amados hermanos, que todavía estamos en este mundo, que todavía tenemos una naturaleza que si le damos lugar, resucita. Por eso Pablo va a decir que andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. La única manera en que la carne no va a tener poder para conducirnos y arrastrarnos otra vez al ámbito espiritual demoníaco y servir a nuestras apetencias y nuestros deseos engañosos es andar en el Espíritu, es dejar que el Espíritu Santo tome el control, el señorío absoluto de todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice, no todos, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque hemos dicho que Judas tenía una actitud, una puerta abierta, y Pedro también la tenía, su razonamiento, su lógica, pero el Señor por eso le está diciendo, tú necesitas ser limpiado, o si no, no tendrás parte conmigo. Ok, wow, el tiempo vuela, el tiempo pasa volando. Entonces, aquí nos muestra quién es un verdadero discípulo y quién es un falso discípulo. Hermanos, Jesús va a decir que hay trigo y hay cizaña en la iglesia, pero por sus frutos se conoce el árbol. Tenemos que manifestar fruto. Por eso es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca. Los frutos tienen que evidenciarse. Eres una persona que da testimonio, una persona que realmente se obedece a Dios en todo lo que Él lo demanda. Bien, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Es decir, se despojó, después de haberles dado ejemplo, se despojó de esa indumentaria de siervo, pero él vuelve a tomar su manto, ¿no? Sabemos que el manto simboliza la unción, ¿no? Como en el caso de Elías. Él vuelve a su posición de Señor. ¿Se dan cuenta? Él nunca deja de ser el Señor. Eso no debemos de perderlo de vista. Lo que Dios hace es para mostrarnos una enseñanza espiritual que nosotros debemos adoptar, que debemos también nosotros abrazar y hacerlo parte de nuestra vida, de nuestro caminar. Debe ser parte de nuestra identidad. Y luego le dice, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, rabí, el excelente, el inigualable, y señor, amo, el que tiene el control, el dominio, el señorío. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, es decir, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él está mostrando la excelencia del servicio. Es la característica, es el ministerio, es el llamado que todos nosotros tenemos. Tenemos que ser como nuestro ejemplo. Dice, les he dado ejemplos para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, ciertamente esto tiene que ser así. Eso es lo que significa esa frase. Lo hemos mencionado en otras oportunidades. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Cuando se hace carne, cuando se evidencia esta bienaventuranza, esta felicidad, este gozo, solamente cuando lo llevamos a la práctica. Es ahí donde nos sentimos nosotros honrados de ser instrumentos en la mano de Dios, de ser como nuestro maestro, porque Él dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, pero podemos ser iguales, podemos estar al mismo nivel si tenemos la misma actitud, si tenemos la misma sumisión, si tenemos el mismo interés, es decir, en las cosas de Dios, no en nuestras apetencias humanas, en nuestro título, en lo que nosotros podemos obtener por tener esa posición. Hermanos, basta con ya ser instrumentos en las manos de Dios. Esa es nuestra actitud. Por eso dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Cuando tú haces, cuando tú sirves, en tu corazón aparece una satisfacción, algo que te llena, algo que te satisface en toda plenitud. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Otra vez menciona esa frase que lo identifica como Dios, como Señor. Entonces está diciéndole, estas cosas se tienen que dar para que ustedes sepan que yo soy Dios, que yo he anticipado esto, que forma parte del plan, que no es algo improvisado, no es algo que en el camino se viene dando, es algo que ya desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis, ha estado en el corazón del Padre, esa redención, esa salvación tan grande que no debemos descuidar, que debemos de ser celosos con este regalo inmerecido que Dios nos da en Cristo Jesús, ocupando nuestro lugar en la cruz. Ese sacrificio perfecto que hace para siempre perfectos a los santificados, como dice el libro de Hebreos. Cuando nosotros nos apropiamos de eso, entonces nos capacita, nos habilita para tener libre acceso a la presencia de Dios como un hijo que puede ir a su casa, a la casa de su padre, que no se le prohíbe entrar. Entonces dice, de cierto os digo nuevamente, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, acá nos está mostrando de que, si bien es cierto, alguien le traicionó, en este caso Judas, no se debe pensar que podemos poner en tela de juicio la autoridad de todos los discípulos, porque es Jesús el que nos envía. Hermanos, el diablo va a tratar de imitar, va a tratar de, de, de meter su cola para que perdamos credibilidad. Por el testimonio de unos, muchas veces nos van a meter al saco a todos. Va a decir que todos somos iguales, que todos estamos por el dinero, que todos estamos por esa posición, que todos engañamos a la gente, pero cada uno daremos cuenta delante de Dios.
Gracias a Dios que la mayoría no es así. De 12, solamente uno se perdió, pero los demás dieron la talla. Los demás entraron en el proceso. Los demás entendieron este mensaje del servicio, de la entrega, de la obediencia, de la fidelidad. Entonces, vemos aquí que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y esta es la situación también en la iglesia actual. Hermanos, mucha gente está en la iglesia, metida, sirviendo, pero cuando sale de las cuatro paredes de la iglesia, su vida dice otra cosa. Su vida no está en línea con el propósito de Dios. Hay un testimonio que no es el que refleja la vida de un verdadero hijo e hija de Dios. Aquí, en el versículo 20, nos está hablando de esa comisión que ya Dios nos ha dado. En Mateo 20, 28 en adelante, nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que cumplir con la gran comisión. Por eso dice, el que reciba, el que yo enviare, ahí está hablando del mensajero, está hablando del ministro, está hablando del embajador, está hablando del heraldo que pronuncia, que declara las buenas noticias de parte del rey. Nuestro rey nos ha mandado a nosotros como heraldos para dar a conocer el mensaje y tenemos que hacerlo con fidelidad. Pablo va a decir que aunque yo habiendo sido heraldo, si no hago las cosas bien, con la actitud correcta, puedo ser eliminado, puedo ser sacado de carrera. Así que hermanos, Dios nos ha llamado, y lo decíamos la semana pasada también, a predicar con fidelidad todo el consejo de Dios y vivir en eco con este mensaje. El mensaje es importante, pero también el mensajero, porque el mensajero le va a dar credibilidad al mensaje. Nuestro testimonio. Hermanos, tenemos que vivir irreprensibles. Tenemos que ser siervos de Dios que den la talla. Por eso, Pablo va a hablar de los requisitos. Encontramos ahora púlpitos en los cuales no hay gobierno correcto de un hogar. Los hijos no están en la fe. Los hijos están viviendo en pecado. Y la Biblia nos dice que si eso sucede no estamos calificados para ocupar esa posición. Y lamentablemente mucha gente le da el visto bueno porque aparentemente son carismáticos, son muy guapos, son una linda pareja. Pero hermanos, eso no nos dice la Biblia. La Biblia es clara. Nos dice que si nosotros no hemos podido manejar una familia, no podemos manejar la iglesia, que cuenta con mucha gente y que no convive con nosotros. Por eso muchos en su trabajo son una cosa y en la iglesia pueden ser aparentemente muy buenos líderes consagrados, pero tienen un pésimo testimonio en sus hogares y en su entorno amical y laboral. El Señor nos llama a ser consecuentes con el mensaje. Si tú no estás viviendo esta relación con Dios, si tú no estás siendo parte, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, no tendrás parte con Él. El Señor quiere que tú formes parte de su reino, que tú seas realmente su hijo, su hija. Así que la única manera es de que tú le entregues tu vida a Jesús. Hemos hablado de que Él tiene que ser el Señor. Pedro le dijo Señor, pero objetaba, razonaba. Aquí no es un asunto de razonamiento, es un asunto de entrega, es un asunto de obediencia. Él va a decir, me dice Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere que tú seas parte. Y la única manera
es obedeciendo a Dios, no solamente creyendo en Dios, sino creyéndole. Y Él dice que la única manera es que tú tienes que entregarle tu vida, que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Él manda a todo hombre que se arrepienta. Ese es el primer paso. Así que, si en esta mañana tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo, haz esta oración de todo corazón. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón y tu boca, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito, Señor, de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, y que tú eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te entrego mi vida, te invito a entrar en mi corazón, para que tú tomes, Señor, el primer lugar en mi vida, y para seguirte, obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la Biblia dice de que tú hoy te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. Que hoy tú tienes vida eterna. Que si tú partieras hoy de este mundo, experimentaras la muerte física, irás a la presencia de Dios, porque es su promesa. Pero si no sucede eso, todavía hay un proceso, todavía hay cosas que tú tienes que hacer. Tienes que aprender lo que dice la palabra para vivir en línea con ella. Por eso la oración que hemos hecho dice, y Señor, para poder obedecer, para, Señor, vivir, Señor, obedeciendo a partir de hoy tu palabra cada día. Tú necesitas conocer el plan, el propósito de Dios. Y nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos, queremos orar por ti, queremos bendecirte. No queremos enseñarte a depender de nosotros. Queremos enseñarte a depender de Dios, porque Él es el que te da las promesas, porque Él es el que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que contáctate con nosotros. Síguenos a través de este medio. Los días miércoles a las 7:30 de la noche tenemos el tiempo de oración por este medio, por Facebook Live. Y también como hoy, domingos, 11 de la mañana, tenemos el mensaje de salvación y de edificación. Comparte este video con muchas personas para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Puedes visitarnos también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Ahí vas a encontrar estos videos que están ahí archivados, colgados, y de otras prédicas que hemos predicado antes, y que pueden seguir edificando tu vida, y que tú puedes compartir con tus amigos y compañeros, familiares, y con personas que quizás han conocido al Señor, pero que ahora se han apartado. El Señor viene pronto. Tenemos que seguir haciendo la obra, tenemos que seguir compartiendo el mensaje de salvación. Así que, una vez más, gracias por tu tiempo. Bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate.